boa noite ao professor Zalama, boa Eu tarde vou aqui no Brasil, bom dia para Consuelo Mativa, que está no México, bom a todos, sejam bem-vindos, para nós é uma alegria estar com vocês, e uma alegria muito grande reunir todo mundo que trabalha com arte, que trabalha com escultura devocional, que vem conosco comemorar esse aniversário tão importante. Parece que foi ontem que começou, mas já se passaram 25 anos. É muita coisa, né? Então, é uma alegria e uma emoção também. Se eu esquecer alguma coisa, é a idade e a emoção, tá? Porque, às vezes, eu vou falar uma palavra e, de repente, ela some completamente. Bom, uma alegria especial é o teu professor Zalama aqui conosco. Ele participou do primeiro congresso do SEIB em 1998, como conferencista convidado. Então, depois eu vou fazer uma apresentação mais formal dele. Mas, para mim, foi uma alegria muito grande reencontrar. Eu queria dizer também o seguinte: parece que foi ontem que a professora recebi um recado através de Marco Rio, que dizia: a professora Miriam Ribeiro quer falar com você. Eu estava no Rio, já aposentada, tinha aposentado um ano antes, e já fazia pesquisa sobre imaginária religiosa há quase 10 anos, há 6 anos exatamente. Então, fui falar com Miriam, encontrar com ela, e Miriam me disse: Beatriz, de tudo que eu venho estudando de arte colonial brasileira, para mim o mais expressivo, o mais brasileiro que nós temos é a imaginária. Você toparia, você gostaria da gente tentar fazer um grupo de estudos? Eu acho bom. Bom, tivemos essa reunião no Rio, depois tivemos outra em Ouro Preto, e, afinal, criamos essa associação em 29 de outubro de 1996. No Museu Mineiro, tivemos uma palestra por Maria Beatriz de Melo Souza, que ela fez o doutorado sobre a Nossa Senhora da Conceição, Imaculada Conceição, e depois consideramos criado o Centro de Estudos da Imaginária Brasileira, o CIB. Então, parece que foi ontem, para mim, muita emoção ver vocês aqui reunidos e essa celebração tão bem programada pelo grupo da diretoria. Eu acho o seguinte: nunca tivemos, nesses anos todos, um grupo tão unido, uma equipe tão boa e que quer fazer tudo bem feito, da melhor maneira possível, como temos agora na diretoria do SEIB. Então, quero agradecer especialmente a todos que compõem: a Maria Regina, Emery Kitts, vice-presidente, ao AG, que a gente chama de AG na família, na intimidade, nos amigos, mas que é a Gesilau. Está vendo que eu estou esquecendo? Almada. E ao Fábio Zaratini, toda a parte gráfica desse encontro, que vai durar até novembro, foi feita pelo Fábio. A Isis, que trouxe tantas ideias, tantas sugestões, e está no Pará, mas fazendo parte da nossa diretoria. Foi quando a gente viu que dá para fazer uma diretoria virtual também, com pessoas que nem sempre moram na mesma cidade, no mesmo local. E a Daniela, nossa tesoureira, que aqui muita gente mandou perguntar: paga a inscrição? Não, aqui Daniela não vai ter trabalho, porque tudo é gratuito, ninguém vai pagar coisa nenhuma, o pagamento é a presença, é a alegria de estar com vocês aqui. Bom, eu queria agora... eu vou apresentar o professor Zalama. Não, eu acho que eu pensei de apresentar. Nós temos um vídeo muito pequenininho, que vai ser apresentado agora pela Is, vai ser colocado, que foi feito uns 3 meses depois, ou 4, da constituição do Centro de Estudo da Imaginária Brasileira. Então, ele é muito curtinho, mas é significante, eu acho interessante que vocês vejam também. Is está por aí? Is, por favor. Estou sim, Beatriz, um momentinho só. Tá. Depois eu faço uma apresentação mais formal do professor Dr. Miguel Ángel Zalama. O Centro de Estudos da Imaginária Brasileira foi criado para estimular as pesquisas sobre as esculturas sacras realizadas no Brasil nos séculos 17, 18 e 19.
Para as historiadoras Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira e Beatriz Coelho, que estão na presidência do órgão, estas imagens constituem a manifestação artística mais significativa do período. As igrejas existem porque as imagens têm que ser colocadas nas igrejas, né? Os colecionadores colecionam, né? E essas imagens, apesar da significação delas, elas são muito pouco conhecidas, né? Muito pouco estudadas, né? O único artista conhecido do período colonial é o mestre Aleijadinho. Um dos objetivos do centro é resgatar outros mestres, como o da cidade de Piranga, Francisco Vieira Servas, Xavier de Brito e tantos outros que contribuíram para formar o acervo das imagens sacras no Brasil. Então, é interessante reunir, né, todas essas pessoas interessadas, sejam elas profissionais da área, né, professores universitários, pesquisadores de um modo geral, conservadores, restauradores, mas também os colecionadores, né, e todas as pessoas interessadas no estudo das imagens. Quais as atividades do SEIB? Bom, o SEIB, no momento, está com um boletim trimestral. Nós estamos enviando esse boletim para 150 pessoas no Brasil inteiro e também para pessoas que estão no exterior, que têm trabalho no assunto. Nós pensamos também em fazer congressos, fazer viagens de estudo e estamos pensando em publicar também uma revista. Bem, eu acho que o que a gente queria naquele tempo, hoje a gente pode dizer que se tornou realidade. Nós publicamos 77 números do Boletim do SEIB, que começou o primeiro ou segundo número com informações, e depois, aos poucos, foi passando a ter artigos. Então, são 77 números com artigos de pessoas, de pesquisadores sobre a imaginária sacra no Brasil e no exterior também. Então, é uma alegria a gente ter conseguido realizar isso. A revista Imagem Brasileira, nós já publicamos 10 números, e este ano vamos publicar, se Deus quiser, excepcionalmente, e agora daqui para frente vamos continuar apresentando, todos os anos, a revista Imagem Brasileira. Já foram publicados 10 números, infelizmente não podemos publicar a parte impressa, eles estão via internet, podem ser consultados via internet. E também fizemos 10 congressos, não é? O próximo deve ser no Rio de Janeiro, no ano que vem. Seria este ano, mas, devido à pandemia, resolvemos, com o Grupo do Rio, que é a Arquidiocese do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Sacra do Rio e a Unirio, nós resolvemos fazer, junto com eles, mas o congresso da escultura devocional, que vamos fazer para o ano. Bom, eu agradeço a vocês e vou apresentar agora o nosso querido professor Miguel Ángel Zalama. Ele é catedrático, agora vocês me desculpem, eu vou ler, catedrático e diretor do Departamento de História da Arte da Universidade de Valladolid. Fez o doutorado com uma tese sobre arquitetura no século XVI e foi para o Instituto, depois foi para o Instituto de Fine Arts da Universidade de Nova York, onde trabalhou com o hispanista Jonathan Brown. Investigador, para nós seria pesquisador, tanto em Portugal como na Espanha, a palavra mais usada é investigador, da Universidade de La Sapienza, em Roma, foi professor convidado da Universidade Católica da Oeste, em Angers, na França, e na Universidade de Monterrey, no México. Especializado em História e Teoria da Arte de época tardo-medieval e renascentista. Publicou numerosos trabalhos a respeito e dirigiu sucessivos projetos. Tem um I mais D, que eu não sei exatamente o que é, talvez ele explique depois. É coordenador do Grupo de Investigação Arte, Poder e Sociedade na Idade Moderna e diretor do Centro Tordesilhas de Relações com Iberoamérica da Universidade de Valladolid. Curador da exposição Felipe I, El Hermoso, La Beleza e Loucura, em Burgos e em Bruges, na Bélgica. Burgos, na Espanha. Entre suas publicações,
se encontram vida cotidiana e arte no Palácio de la Reina Juana I. Este está para vender em estante virtual, mas o precinho é bem alto. Eu olhei ontem para ver, porque me interessou muito esse livro sobre a Rainha Joana I. Juana I, arte, poder e cultura em torno a uma reina que não governou, de 2010. Tapices donados por los Reyes Católicos a la Capilla Real de Granada, 2014. The Ceremonial Decoration of the Alcázar, em Madrid. The Use of Tapestries and Paintings in the Habsburgs at Festivities, em 2015. Desculpe a pronúncia, que está muito ruim. É o Renascimento, artes, artistas, teorias e comitentes, ou seja, os incomandantes, né? Eu entendi assim, 2016. Diretor de Magnificência e Arte. Devenir de los Tapices en la História, 2018. E essa eu gostei muito, acho que as mulheres todas que estão presentes aqui vão gostar. E elas sempre han estado aí. Colecionismo e Mulheres, 2020. Então, está aqui o nosso professor Miguel Ángel Zalama. Ele participou do primeiro congresso do CEIB, em 1998, com uma palestra como conferencista convidado, e publicamos um artigo dele na primeira revista Imagem Brasileira, que é de 2001. Então, é uma alegria e um prazer muito grande rever o professor Zalama e tê-lo aqui para fazer uma conferência para nós todos aqui. Professor, a palavra está com o senhor agora. Buenas tardes, boa tarde. Muchas gracias, Beatriz, por esta presentación y por haber contado conmigo para participar en este congreso. No hablo portugués, lo puedo entender, pero soy incapaz de hablarlo con la suficiente facilidad para que ustedes me puedan entender. Creo que mi buen español de castellano puro será suficiente y procuraré hablar despacio, a ser posible más despacio de lo que lo hago habitualmente. Quiero felicitar a CEIB por no solo haber comenzado esa asociación para estudiar la escultura devocional brasileña, sino por haber sido capaz de mantener durante 25 años el interés y por organizar un seminario internacional como este. Cuando Beatriz Ramos de Vasconcelos Coello me escribió para que participara, pues no podía decir que no, y aquí estoy. De nuevo, les doy las gracias y por haberme invitado y por ser yo la persona que abro este seminario, con lo cual me corresponde la conferencia inaugural. Bien, dicho esto, y para no alargar demasiado, dado que estamos con diferentes horarios en diferentes partes del mundo, me voy a centrar ya en la conferencia. Una conferencia que tiene un planteamiento bastante teórico, que no habla de esculturas particulares, sino que va a hablar y tratar de entender por qué la escultura perdió importancia frente a la pintura, por qué razón ocurrió esto y a dónde nos ha llevado también, ¿no? Bien, dicho esto, voy a tratar de poner ya las imágenes. Esperemos que todo funcione correctamente. Vamos a ver. Vou aproveitar que está começando para pedir a todos que desliguem seus microfones, para que nenhum ruído venha interferir na nossa palestra, na conferência do professor Zalama. Bien, solo quiero confirmación, por favor, si se ve perfectamente el PowerPoint. Beatriz, por favor, ¿se ve bien? Sim, pode seguir, estamos vendo. Eu acho que todos estão vendo, porque muitos levantaram a mão fazendo sinal de sim. Es que yo ya no veo nada más que la presentación. Bien, pues vamos a ello.
A mediados del siglo XVIII se estableció un sistema de las artes que es el que en esencia ha llegado a nosotros. Pintura, escultura y arquitectura se convirtieron en bellas artes, en detrimento de las que lo habían sido históricamente. Las tres artes basadas en el dibujo, en teoría gozaban del mismo rango, pero lo cierto es que por lo que se refiere a pintura y escultura, la primera se había erigido en la reina. No era algo nuevo, si bien llegará hasta nuestros días esta diferencia o esta prelación. La razón de la primacía de la pintura sobre la escultura no es estética, sino que ahonda sus raíces en el reconocimiento social de las artes, preocupación fundamental del Renacimiento. Momento en que apareció la controversia sobre la primacía de las artes, lo que aquí quiero resaltar es que el ascenso social de los artistas a partir del Renacimiento supuso que la teoría del arte ensalzara a la pintura en detrimento de la escultura. Y lo que se hizo en el plano teórico acabó por afectar a la realización de esculturas y por ende al acercamiento que tenemos de las tallas. Vayamos por pasos. Un rapidísimo recorrido a la historia de la pintura y de la escultura nos lleva a ver cómo tanto pintura y escultura tuvieron quizá la misma importancia en tiempos pasados. Si nosotros nos centramos en Egipto, encontramos grandes obras escultóricas, también las encontramos pictóricas. Sin embargo, es más fácil que en la antigüedad haya pervivido la escultura, una escultura de talla realizada en piedra, o sea, en mármol, mientras que la pintura, los pigmentos, pues tienen una vida más corta y si además se hunde el soporte, la pared donde hayan podido pintarse, pues desaparece. Lo que encontramos en Egipto lo vemos también en la Grecia clásica, con obras de Policleto, de Fidias, de las que conservamos un importante número, desperdigadas en diferentes museos, claro está, pero también tenemos noticia de pinturas, no de pinturas que hayamos conservado, la mayor parte se perdieron, pero por ejemplo esta batalla de Isos entre Alejandro el Magno y Darío, el rey persa, que la conservamos gracias a un mosaico que se encuentra en el museo de Pompeya, perdón, el museo de Nápoles, proveniente de Pompeya, pero es un mosaico a partir de una pintura hoy desaparecida. También encontramos en Roma pinturas como estos frescos de la vila de Prima Porta, la vila de Lidia, la esposa del emperador Augusto, pero a la vez encontramos esculturas como el archifamoso caballito de Marco Aurelio en la plaza del Capitolio de Roma. Bueno, en realidad hoy esto es una copia porque desde hace algunos años, cuando se restauró, está en el museo que está ahí mismo, el que vemos al fondo. Si seguimos avanzando, pues en época medieval podemos encontrar esculturas magníficas como estas de la Anunciación y la Visitación en la Catedral de Reims, pero a la vez encontramos también pinturas de la misma época, con muy pocos años de diferencia, como la Madonna Rucellai de Duccio en Florencia. Si ya llegamos al 400, que es a partir de donde yo quiero pararme, pues vamos a encontrar de nuevo esculturas como esta que está en Or San Michele, una de las varias esculturas que rodean este edificio en el centro de Florencia, obra de Donatello, mientras que vamos a encontrar también pinturas de una fecha muy parecida como la Trinità de Masaccio en Santa María Novella. Durante el Renacimiento y el Barroco, la escultura está a la par que la pintura. Grandes escultores, extraordinarios escultores, fueron Ghiberti, Donatello, Leonardo, Gregorio Fernández, Bernini y Miguel Ángel, como decimos en España, o Michelangelo, si lo prefieren ustedes el italiano. Pero esta unidad entre pintura y escultura se va a resquebrajar con la llegada de la Ilustración y el paso de la Edad Contemporánea. Para llegar a esto, para llegar al siglo XVIII y establecer una diferenciación clara, ha habido un camino muy largo que se ha tenido que recorrer antes. En el siglo XVIII, el filósofo y ensayista francés Diderot pues escribió una obra muy importante
que es una crítica a los salones que habían comenzado en el entonces Palacio, todavía no museo, donde se exponían las obras principales cada cierto tiempo, normalmente de una manera bienal. Diderot dedicó prácticamente todos sus escritos a la pintura. Apenas hay ninguna referencia a la escultura, solo un corto escrito del escultor francés Falconet. Si nosotros ahora preguntamos a alguien por pintores del siglo XIX, seguro que es capaz de darnos un buen número, desde Goya hasta Cézanne. Si lo hacemos sobre escultores, me temo que se quedaría en Rodin o Mayol y no mucho más. La verdad es que en aquellos momentos, en el siglo XIX, la escultura tenía muy poca importancia frente a la pintura. Esto se puede ver perfectamente en un escrito del poeta francés Charles Baudelaire. Baudelaire escribió su Salón de 1846, en el cual tituló uno de los capítulos ¿Por qué la escultura es aburrida? Dice Baudelaire, son sus palabras, el origen de la escultura se pierde la noche de los tiempos, así pues es un arte de caribeños. Entendamos por caribeños, en aquellos momentos se pensaba, personas muy primitivas con escasísima o nula cultura. Continúa Baudelaire diciendo que la escultura es brutal y positiva como la naturaleza, al mismo tiempo que vaga e inasible, porque muestra demasiados aspectos a la vez. Se refería a los puntos de vista que una escultura de bulto redondo es capaz de mostrarnos a medida que nosotros vamos contemplándola en diferentes ángulos. Ni mucho menos esto era una ocurrencia de Baudelaire. Los mismos escultores parecen querer no serlo. Rodin o Mayol, grandes escultores del siglo XIX, normalmente no hacían esculturas directamente, especialmente Mayol. Se dedicaron a modelar más que a tallar. Realizaban bocetos que mediante sistemas mecánicos, el método de puntos, otros pasaban al mármol o encargaban fundir. Antoine Bourdelle, que trabajó 14 años con Rodin, afirmó que él había hecho muchos Rodins, y su esposa declaró que Rodin jamás tocaba un mármol. Incluso Camille Claudel admitió que Rodin ponía su genialidad y el trabajo lo hacían sus ayudantes. Tampoco es algo nuevo. El escritor y pintor alemán Fernou, en 1806, publicó un opúsculo sobre Canova. Dice que éste hacía muchos bocetos en cera y arcilla, es decir, modelaba, y el paso al mármol recaía en sus ayudantes. Y nos da un dato más. Mientras modelaba, hacía que le leyeran obras de los clásicos, en un claro intento de ser un intelectual, no un trabajador manual, pues él mismo declara que la escultura le hacía trabajar como un esclavo. Este interés, este esfuerzo por no parecer un trabajador manual, va a ser lo que teóricamente deje de lado a la escultura. El rechazo a la escultura también lo vamos a encontrar en uno de los grandes filósofos del siglo XIX, en el alemán Hegel. Hegel, en su Estética, dice que el elemento de la escultura es la existencia plena de la materia en el espacio. Cuando se refiere a la pintura, la define como arte espiritual. Ya vemos la diferencia considerable que se está estableciendo. Este desdén por la escultura se produjo en una época en que empezaba a florecer la historia del arte como disciplina académica, lo que supuso que la mayoría de los estudios se dirigieran a la pintura, y aunque desde el siglo XX se ha vuelto a colocar a pintura y escultura en el mismo nivel, debido a que las obras han dejado de representar para representarse a sí misma, y por lo tanto los materiales, sean los pigmentos o la piedra, el hierro, el mármol, la madera, se valoran en sí, los estudios de historia del arte siguen poniendo por delante a la pintura. Profesor, por favor, ¿puede hablar un poquito más alto? Sí, más alto. Gracias. Lo hasta ahora expuesto son hechos fáciles de constatar, pero mi interés en esta conferencia no es ampliar la lista de ejemplos, sino indagar por qué ha sido así.
Y para ello nos vamos a centrar en el debate sobre la primacía de las artes que tuvo lugar en el Renacimiento, que al menos en principio estuvo muy lejos de ser un debate estético. Es más, ni siquiera había enfrentamiento entre pintura y escultura por sí mismas. El debate tenía un punto de partida y de llegada definido: la liberalidad de las artes. A lo largo de la Edad Media existió una separación clara entre las artes liberales, cuyo ejercicio ennoblecía y era digno de los poderosos, que tenían una característica especial. Estas artes no comportaban esfuerzo físico, o trabajo manual si prefieren, frente a las artes mecánicas o serviles que sí conllevaban esfuerzo. Las artes liberales se dividían en dos grupos. Lo escribo porque, como estoy hablando para personas que no normalmente su lengua materna no es el español, así será más fácil no perderse. Bien, las artes liberales se dividían, como digo, en dos grupos: trivium, formado por gramática, retórica y dialéctica o lógica, porque no diferenciaban en aquellos momentos, y el quadrivium, formado por aritmética, geometría, astronomía, astrología, tampoco diferenciaban, y música. Bien, aquí, como pueden ver, en ningún caso aparece ni pintura, ni escultura, ni arquitectura, puesto que eran consideradas artes serviles o artes mecánicas, artes que precisaban de un esfuerzo considerable por parte del autor, con lo cual no eran ni mucho menos intelectuales, diríamos hoy, liberales, decían entonces. Habrá quien piense... Sí. Un poquito más alto. Vamos a intentar, un segundo, por favor. Un poco más cerca del micrófono. Sí, voy a ver si es cuestión de subir el micrófono. El sonido, no, el sonido está al máximo. Ahora está bien. Así está bien. ¿Así está bien? Así. Así está bien. Vamos a ver. Bien. Seguimos con esto que habíamos visto. Bien, habrá quien piense que la Edad Media fue la causante de tal injusticia. Y no es algo descabellado, porque los hombres del Renacimiento creían, y hasta no hace mucho tiempo se asumía esta creencia, que fue así. Sin embargo, la Edad Media no hizo sino seguir una clasificación que venía de la antigüedad clásica. Ni en Grecia ni en Roma, pintura, escultura o arquitectura alcanzaron el reconocimiento que se suponía. Estaban en el mismo grupo de lo que hoy denominaríamos artesanía. De hecho, en la mayor parte de los idiomas modernos, la palabra arte es idéntica en todos, si queremos, salvo alemán, que es Kunst, pero en el resto es arte, ars, que tiene un origen en la palabra latina ars, que es un calco de la palabra griega tekné, que significa sencillamente habilidad, no otra cosa. Por lo tanto, arte y artesanía tienen la misma raíz, lo cual quiere decir que no eran muy diferentes. En la antigüedad clásica tenemos el ejemplo claro de las musas. Las musas, que protegían a las artes liberales, en ningún caso protegen ni a pintura, ni a escultura, ni a arquitectura. Tanto en la antigüedad clásica como en la Edad Media, en ningún caso se admitía que las artes visuales tuviesen la capacidad de crear. En la antigüedad clásica, la palabra crear podemos decir que no existía. Las cosas estaban, nada se creaba. La creatio es nihilo, no existía. En la Edad Media sí que se creaba, pero la creación estaba en manos de Dios, nada más. Lo único que podían hacer las artes visuales era copiar, mimesis, palabra funesta pronunciada por Platón y que ha tenido un gran peso negativo para el desarrollo de las artes, o mejor, para su entendimiento, más que para el desarrollo, para su entendimiento y su aceptación teórica. La imposibilidad de crear, hoy cualquier persona crea. Pensemos que hoy crea un artista, pero también crea el cocinero, el costurero, el cómico, el panadero, el herrero, sea quien sea. Todo el mundo hace creaciones, al menos así lo escuchamos continuamente. Todo esto empezó a cambiar cuando, a partir del siglo XIII y sobre todo el siglo XIV, se desarrollan los llamados Studia Humanitatis. Studia Humanitatis que introducen una serie de disciplinas diferentes
a las que hasta ahora habíamos visto en Trivium y Quadrivium. Se mantiene la gramática y la retórica, pero aparece la poesía, aparece la ética, la filosofía moral y sobre todo aparece la historia, la conciencia de lo que fuimos, de lo que ocurrió y que eso nos puede enseñar mucho de lo que somos en la actualidad. El primero en empezar, el primero de los grandes hombres en desarrollar todos estos llamados Studia Humanitatis fue Petrarca, que en el siglo XIV se dio cuenta de que él ya era capaz de hacer cosas diferentes y no solo repetir lo anterior. A partir de ahí empezó a tomarse como punto de partida la famosa frase del sofista Protágoras: el hombre es la medida de todas las cosas, comenzándose algo que hoy llamaríamos una actividad intelectual. La recuperación de Platón frente al omnipresente Aristóteles de la escolástica hizo que se pudiese apelar a una obra que no imitase a la naturaleza según se nos presenta, sino a una idea superior, algo que superaba lo que tenemos delante. En realidad no se enteraron demasiado de Platón. Lo que hicieron fue copiar la filosofía de un neoplatónico, Plotino, del siglo III de nuestra era, que permitía aprender la idea gracias a la emanación de esta y la participación. Ambos conceptos, emanación y participación, fueron asumidos por escritores cristianos como Pseudo Dionisio Areopagita, de los siglos V y VI de nuestra era, y retomados al final del medievo. Petrarca y los humanistas los hicieron suyos, y en ellos encontraron la filosofía que justificaba su capacidad creadora. No puedo extenderme en esto más ahora, solo decir que esta capacidad para alcanzar la idea, en origen platónica pero cristianizada y por lo tanto divina, no era extensible a las artes serviles. Plotino había sido tajante al respecto: la materia es el mal. Es decir, si teóricamente se nos abría la puerta a la posibilidad de crear en cuanto a las artes visuales, lo cierto es que al ser la materia el mal, era imposible llevar a cabo la obra. El artista podía participar de la idea mentalmente, pero no podía plasmarla en toda su extensión porque la materia, los pigmentos y sobre todo la piedra, el mármol o la madera lo impedía. Frente a esto, se entendía que los humanistas no necesitaban de la materia. Más allá de papel y tinta para poder escribir, o de viva voz, si se dedicaban a la retórica, no necesitaban nada para mostrar sus reflexiones. Problemas matemáticos, poesías, historias, escritos en general, era algo liberal, algo creativo. Sus actividades como liberales no eran serviles, que continuaban siendo pintura, escultura y arquitectura. Evidentemente, esta situación no era la que querían los artistas. Cada vez más pagados de sí mismos, pero ¿cómo alcanzar el Olimpo de las artes liberales? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podrían abandonar los odiados gremios donde un artista compartía puesto con un picapedrero, un albañil, diríamos en la actualidad, o un carpintero? En definitiva, ¿cómo lograr el reconocimiento de la sociedad? Para lograrlo, echaron mano de argumentos históricos y científicos. Los primeros apelaban a un supuesto reconocimiento en la antigüedad, que era falso, pero ellos pensaban que no había sido así. Y echaron mano de una frase que se ha repetido y se sigue repitiendo hasta la saciedad de Horacio: ut pictura poesis, como la pintura, la poesía. Lo había dicho Horacio, pues no, esto era poco menos que dogma de fe. Pintura y poesía se igualaban. Hoy sabemos que Horacio en ningún caso quiso hacer esta identidad entre poesía y pintura, simplemente era un símil para defender una obra que él había escrito y había sido criticada. Pero a los hombres del Renacimiento les interesó especialmente esta frase y no dieron más vueltas cuáles eran las razones últimas por las cuales Horacio la había escrito. Si decía pintura como poesía, no escultura, no otras manifestaciones artísticas de artes visuales, inmediatamente por aquí se vio que el pintor, como el poeta, para realizar su obra usa la pluma o el pincel. En un caso sería una pluma con la que escribía, en otros casos el pincel con el que pinta, y lo hace sobre una superficie plana, bien un papel, bien una tabla o después un lienzo. Pero se habla de pintura, no de escultura.
Dejémoslo ahí por el momento. El segundo tipo de argumentos es el científico. A lo largo de la Edad Media, cuando se realizaba una pintura, se tenían en cuenta las figuras y no el espacio. Solo después de desplegar la historia se rellenaba con un espacio nada convincente. A comienzos del siglo XV, los pintores dieron un giro copernicano en este aspecto. Antes de colocar las figuras, había que realizar el espacio donde se iban a desplegar. Y este espacio tenía que realizarse siguiendo una norma universal, científica, regida por la geometría, lo que llamamos perspectiva. Brunelleschi parece ser el iniciador porque ya en 1413 conservamos un escrito en el que se dice que ya se le llama perspectiva en italiano antiguo. Masaccio nos ha dejado una prueba extraordinaria en su Trinità en Santa María Novella, y Alberti desarrolló por escrito la teoría en De Pictura unos años después. Quien conocía las leyes de la perspectiva antes de ser un pintor era un geómetra, y esto es muy importante porque ese geómetra formaba parte de las artes liberales. Piensen que el pintor quiere ser primero geómetra. Y esto lo vemos perfectamente en un pintor tan extraordinario como Piero della Francesca. Se formó en el taller como pintor, pero estudió tanta geometría que fue capaz al final de su vida de escribir un tratado sobre geometría, de Prospectiva Pingendi. Un tratado que en la actualidad, evidentemente muy superado en muchos aspectos, los geómetras siguen considerando como algo realmente importante. Esta geometría la vemos perfectamente en un pintor como Leonardo da Vinci. En su estudio para la Epifanía, vemos como Leonardo primero ha trazado todo tipo de líneas que buscan un punto de fuga, y ese punto de fuga a su vez está relacionado con el punto de distancia, en lo cual no puedo entrar ahora porque eso nos llevaría demasiado tiempo. En cualquier caso, el pintor, y esto es importante, antes de nada quiere ser un geómetra. Estaba dispuesta a aceptar la pintura en cuanto a su cercanía a los métodos de trabajo al escritor, y también en que los pintores cada vez más demostraban sus conocimientos geométricos, pero no veía igual a la escultura, cuya práctica obligaba a un considerable esfuerzo físico. Los artistas y los teóricos de las artes insistían en que la base era la misma y por lo tanto no había diferencia entre pintura y escultura. Pero la teoría artística del Renacimiento es de carácter fenoménico, no especulativo, interesada no tanto en definir las artes como en conseguir su reconocimiento. Y para lograr esto sabían que era condictio sine qua non separarse de la actividad mecánica para acercarse a la liberal, y en esto la pintura era mucho más fácil de defender. A pesar de defender escultura y pintura como artes liberales, Alberti, en su obra sobre pintura, dice que, esta es una de las ediciones de la obra de Alberti, Alberti en De Pictura dice: la pintura fue honrada por nuestros mayores con un honor primordial, de manera que, mientras todos los demás artífices fueron llamados artesanos, solo el pintor no está incluido entre ellos. Es curioso porque Alberti también escribió un tratado sobre escultura y parece ser que fue el primero. Sin embargo, no tuvo demasiada importancia. De hecho, el tratado de escultura no llega a publicarse hasta el siglo XIX, mientras que el tratado de pintura se tradujo al italiano y se publicó en el siglo XV en diferentes momentos. Esto no debemos tampoco olvidarlo. Hay que decir que en Italia, en Florencia, hubo magníficos escultores. Pensemos los relieves de Pisano, de Andrea Pisano, en el siglo XIV. El que tenemos aquí es un pintor que está trabajando, sobre un caballete y más o menos cómodamente. Si esto lo ponemos en comparación con el escultor, enseguida nos damos cuenta que el escultor tiene doblada la cerviz y está trabajando con un mazo, con un cincel, es decir, un trabajo duro, un trabajo cansado y un trabajo hasta sucio. Más o menos podríamos decir lo mismo del arquitecto, que aquí le vemos enredado entre ladrillos, entre sillares, cuando se está construyendo. Un poco después, algunos años después, Nanni di Banco, en su obra Los Cuatro Santos Coronados, en la
la parte inferior de ese tabernáculo, nos coloca a la izquierda tenemos constructores que, como vemos, también están trabajando duro, mientras que a la derecha tenemos a escultores cuyo trabajo es exactamente igual de duro. Esta dureza no podemos, como digo, olvidarla por lo que vamos a ver a continuación. El primero que escribió sobre la comparación, el paragone es comparación, entre pintura y escultura, es Leonardo da Vinci. Es verdad que nunca se parte de cero, que ya otros, incluido el mismo Alberti, había dicho algo, pero un escrito serio y largo sobre esto se lo debemos a Leonardo da Vinci. Aquí tenemos una edición del Tratado de Pintura de Leonardo. Leonardo en realidad no escribió nunca un tratado de pintura, o mejor dicho, si lo escribió él mismo lo destruyó. Lo que nos ha llegado son una serie de escritos que dejó el maestro y que su alumno Francesco Melzi pues colocó como le vino en gana. Muchos de sus escritos hoy han desaparecido y es lo que se conoce como el Tratado de Pintura. Este Tratado de Pintura que hace es un código, el Codex Urbinas Latinus 1250, que se encuentra, se llama Codex Urbinas Latinus, es que está en la Biblioteca Apostólica Vaticana, donde acabó después de dar diferentes vueltas. En este tratado de pintura, la primera parte está dedicada al paragone. Son esta serie, como digo, de pensamientos de Leonardo, que él va a establecer primero el paragone no solo entre pintura y escultura, primero es pintura y ciencia, después pintura y poesía, pintura y música, para terminar con pintura y escultura. Leonardo dice que la pintura es una ciencia. Si bien experimental, pues él no era un hombre de formación académica. Resalta la perspectiva. Determinado esto, no duda en elevar a la pintura por encima de todas las demás artes, atendiendo a la superioridad de la visión sobre cualquier otro sentido. Dice que la pintura, y en esto ya es cuando la compara con la poesía, que la pintura es poesía muda y la poesía pintura ciega. La música tampoco sale muy bien parada, porque la música, dice él, es la hermana menor de la pintura. En realidad, Leonardo lo que está haciendo es colocando una teoría de los sentidos. Considera que la vista es el principal de los sentidos y como la pintura entra por los ojos, tiene que ser la más importante. Como la música entra por el oído, o la poesía también, pues no serían realmente importantes y sería mucho más la pintura. En cualquier caso, pensemos que toda ciencia nueva, si queremos llamarlo así, pues necesita tener enemigos y si no los busca contra los que combatir para afianzarse. Por lo tanto, no es que él quiera atacar a la poesía o la música, lo que él quiere hacer es elevar a la pintura. Pero por último, todo esto, como vemos aquí escrito, llega a la comparación al paragone entre pintura y escultura. Y dice Leonardo, lo vemos escrito, dedicándome yo no menos a la escultura que a la pintura, y siendo en una y otra igualmente versado, presumo no pecar de mala fe si decido sobre cuál de las dos sea la más grande, de más grande ingenio, dificultad y perfección. El arte del escultor es de mayor fatiga corporal que el del pintor, esto es, un arte más mecánico y que menor fatiga mental requiere, es decir, que en relación a la pintura tiene parco discurso, pues el escultor solo quita, mas el pintor siempre pone. A continuación, sigue diciéndonos que entre la pintura y la escultura, dice, no encuentro sino esta diferencia. El escultor concluye sus obras con mayor fatiga de cuerpo que el pintor, en tanto que el pintor concluye las suyas con mayor fatiga de mente. La verdad de esto puedo demostrar así. Cuando el escultor realiza su obra, aplica la fuerza de sus brazos y de su martillo para despojar al bloque de mármol o de otra piedra de lo que exceda la figura que en aquel está encerrada. Este trabajo es en todo punto mecánico y que muy a menudo se acompaña del fango que resulta de la mezcla del sudor y del polvo, o con el polvo. Bueno, él continúa diciendo, dice, el rostro del escultor aparece embadurnado y como enharinado, metido en harina, por el polvo del mármol,
que parece un panadero y todo cubierto por diminutas esquirlas, cual si hubiese nevado sobre él, y sucia su habitación y llena de esquirlas y polvos de piedra. Esto, desde luego, no le parece ni mucho menos bien. Y continúa en otro párrafo: le sucede al pintor todo lo contrario, y hablo de pintores y escultores excelentes, pues sentado ante su obra y a sus anchas, bien vestido, pulsa el levísimo pincel en graciosos colores empapado, se atavía con las ropas que le place, su habitación está limpia y llena de hermosas pinturas, y a veces se deleita con la compañía de músicos o de lectores de variadas y bellas obras, que son con gran placer oídas sin el estorbo estrepitoso de martillos u otros rumores. Evidentemente esto es bastante ideal, porque estamos pensando en un pintor que haga una pintura de caballete, y que eso, que la habitación está totalmente limpia. Todos ustedes conocen a pintores, el estudio de un pintor no es precisamente el lugar más limpio del mundo, pero claro, comparado con el estudio de un escultor, realmente sí que lo parece, ¿no? Estos breves ejemplos, entresacados de las más de 50 páginas que forman el Paragone de Leonardo, creo que muestran con suficiente claridad el pensamiento del genio del Renacimiento. Defiende la pintura en tanto que es intelectual, lo que le obliga a asumir que la poesía y la música ennoblecen al pintor, pues le deleitan mientras trabaja, y relega a la escultura en tanto que exige trabajo manual, y esto es innoble. Una lectura reposada de estos textos nos hace pensar que Leonardo también era escultor, como bien dice, y si es verdad que no conservamos sus obras, no es menos cierto que tampoco tenemos demasiadas pinturas. Se conservan una veintena, y las perdidas, que sepamos, se cuentan con los dedos de una mano. ¿Por qué entonces despreciar parte de su actividad? La razón no es otra que el afán por conseguir el reconocimiento de las artes visuales como liberales. El debate de Leonardo no es tanto de rechazo a otras manifestaciones, artes liberales desde la antigüedad, como la poesía o la música, sino resaltar la importancia de las artes visuales. Para Leonardo, sabía que para alcanzar su estima debía contraponerlas a la pintura, a la vez que demostrar que se valía de los mismos métodos. El pintor, como el poeta o el músico, viste elegantemente y trabaja con limpieza, sin esfuerzo físico alguno. Sin embargo, la escultura sí exigía el esfuerzo. Para los que no admitían las artes visuales entre las liberales, el trabajo de la talla era una razón de peso para sustentar sus postulados. Sin embargo, no podían decir esto de la pintura. Esta nobleza de la pintura y su desempeño intelectual frente a otras artes visuales se desarrolló en las décadas y siglos posteriores, pero lo encontramos, por ejemplo, en este grabado de Salvatore Rosa, donde Alejandro Magno visita a Apelles en su estudio. Podríamos también apelar a la relación entre Tiziano y Carlos V, ¿no? Cuando la anécdota famosa que se le cayó el pincel a Tiziano y Carlos V, claro, con una gota tremenda, parece que se agachó a coger el pincel. Poco creíble, pero en fin, lo cierto es que son anécdotas que se repiten continuamente. Todos los tratadistas del Quattrocento buscaron elevar la categoría de las artes visuales. Todos incidieron en su liberalidad, pero Leonardo fue el primero que explícitamente la defendió a costa de su arte hermana, y probablemente habría sido un golpe mortal para la escultura de no mediar por el medio el arte de Miguel Ángel o Michelangelo, como quieran. Es más que sabido que este genio entre los genios de las artes se definía como escultor, y como escultor de talla. No tiene sentido ante un público versado incidir en el enfrentamiento que el artista tuvo con el Papa Giuliano della Rovere, Julio II, cuando éste le ordenó pintar el techo de la Sistina a costa de paralizar la escultura de su monumento funerario. El artista quería seguir esculpiendo, y aunque su obra pictórica es más que considerable, y también la arquitectónica, hasta el final de sus días siguió cincelando mármol. Este es el caso de la Pietà Rondanini, que se encuentra en el Castello Sforzesco en Milán. No modelaba, a no ser pequeñas figuras cual bocetos, y que sepamos nunca hizo un modelo a gran tamaño o a tamaño natural para que sus ayudantes lo pasasen a mármol mediante el método de puntos. El trabajo de talla de Miguel Ángel era tan duro como el de cualquier escultor, pero su reconocimiento era tal que nadie se habría atrevido a decir que era un proceder mecánico.
Pero al mismo tiempo los escultores empezaron a darse cuenta que ir sucios y con las manos destrozadas por el uso del martillo y el cincel no era lo que deseaban. Querían ser caballeros, ser como dioses, como defendía Paolo Pino a mediados del siglo. Y eso era más fácil siendo pintor. Así los escultores comenzaron a entender la escultura de talla como una realización de ayudantes. Cellini hacía modelos que después pasaba al bronce, labor que recaía fundamentalmente en sus ayudantes. Gian Bologna, lo vemos, conservamos afortunadamente los 3 pasos de esta escultura tan interesante, el triunfo de Florencia. Lo que tenemos aquí delante es lo que hizo realmente Gian Bologna, lo que hicieron sus manos, ¿no? Que es un modelado de terracota que apenas tiene 38 centímetros de altura. De aquí se pasó a una forma en yeso, a tamaño ya de lo que iba a ser la escultura, con 280 centímetros de altura, en yeso, que ya la hacen los ayudantes. Y por último, la escultura realizada en mármol, que mediante un sistema de método de puntos también hicieron sus ayudantes. En 1640 Bernini tenía un taller con más de 40 escultores, pero Jacques Berti superaba 20 ayudantes cuando realizaba las puertas del batisterio de San Giovanni. Pero sigamos en el siglo XVI. En 1528 se publicó un libro de extraordinaria importancia, Il Cortillano, el cortesano en español. Su autor, Baldassarre di Castiglione, muy pronto el libro tuvo traducciones a diferentes lenguas. El texto data de una década antes de su publicación y, como es sabido, trata del proceder de los servidores de la corte. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? ¿Cómo comportarse en un mundo sometido a rígidas reglas y a la vez mostrar frescura? Castiglione exige hacer todo con sprezzatura. Sprezzatura es un término italiano dificilísimamente traducible a otros idiomas, pero que en español podríamos decir desenfado, desgana aparente, es decir, que no se note que hay esfuerzo en lo que se está haciendo. Esto, que no haya afectación por ningún sitio, es lo que después llamará Vasari facilità, facilidad, y que de esa facilidad es de donde surge la gracia. La gracia no es posible si hay rigidez, y la gracia llega a valorarse más que la belleza misma, hasta el punto que los manieristas declaran que no existe belleza sin gracia, aunque puede existir gracia sin belleza. Las cosas deben hacerse sin esfuerzo, sin trabajo aparente. Aquello que requiere esfuerzo es menos noble y está contraindicado en la corte. Castiglione es tajante en esto. El cortesano no debe realizar trabajos, pero sí debe ejercitarse en la pintura, arte que ya considera liberal. Y dice Castiglione: nuestro cortesano debe saber dibujar o trazar y tener conocimiento de la propia arte de la pintura. Ante esto, uno de los interlocutores, el escultor Gian Cristoforo Romano, canta las virtudes de la escultura, diciendo: es de mayor trabajo, mayor arte y mayor dignidad que la pintura. A ello responde Castiglione riéndose, lo cual es muy significativo, porque no dejaba de ser un agravio hacia su interlocutor, y responde diciendo que la pintura está muy por encima porque es capaz de simular colores y sombras de la naturaleza, mientras que la escultura no. Pero sobre todo, la pintura no exige esfuerzo, mientras que la escultura sí. Y en la mentalidad del cortesano y de todos los hombres del siglo XVI, el esfuerzo era poco menos que abominable por innoble. El cortesano recogía el sentir de una época y, como he dicho, iba a popularizarlo dentro y fuera de Italia. Sin embargo, podía creerse que esta forma de pensar se quedaba en las alturas teóricas y que la realidad de los artistas era otra, sobre todo si nos fijamos en Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel era reconocido como un genio, y en Roma, después de las muertes de Bramante, Leonardo y Rafael, nadie le hacía sombra. No obstante, Miguel Ángel es un caso excepcional, pues lo cierto es que la escultura ya había perdido su pulso con la pintura, por más que en el plano teórico se consiguiese una solución de compromiso en apariencia, como atestigua el debate entre pintura y escultura recogido por el erudito Benedetto Barchi, con lo cual vamos a concluir esta intervención. Barchi
conocedor de cómo la pintura había ganado la mano a la escultura, quiso saber qué opinaban al respecto los artistas. A comienzos de 1547 escribió a diferentes maestros florentinos, pintores y escultores, solicitándoles su opinión. No se trataba de una votación, ni siquiera una encuesta en la que las opiniones a favor de una u otra manifestación se recogieran democráticamente. No, Barky tenía a priori muy claro el resultado y lo único que le interesaba era saber qué opinaban, no plegarse a sus dictámenes. De los artistas a los que requirió su respuesta al respecto, sabemos que le contestaron 8, algunos hoy muy poco conocidos, otros no. Estos artistas eran Tasso, Francesco da Sangallo, Triboldo, Giorgio Vasari, Agnolo Bronzino, Jacopo Pontormo, Benvenuto Cellini y el propio Miguel Ángel. Vasari, que, como escribirá poco después en sus vidas, consideraba a pintura y escultura junto a la arquitectura artes del diseño, arti del diseño, escribe él, es decir, con la misma base, no quiso dar una respuesta, sino que arguyó que a una pregunta idéntica que le habían realizado algo antes, no sabiendo qué responder, dice: fui a buscar al divino Miguel Ángel por ser en estas dos artes muy perito, para que me dijese su parecer, y sonriéndome me respondió: la escultura y la pintura tienen un mismo fin. Dado lo que sabemos de Miguel Ángel, es más que extraño que sonriera. No sabemos lo que dijo, pero de sonreír creo que no. El siguiente artista, Pontormo, como pintor que era, dice que Miguel Ángel no ha podido demostrar la profundidad del diseño y la grandeza de su ingenio divino en las espléndidas figuras en relieve que ha realizado, sino en las milagrosas obras de pintura con figuras tan variadas y bellas actitudes y escorzos. Y aunque él ha preferido siempre la pintura como algo más difícil y más proporcionado a su ingenio sobrenatural, no por ello deja de reconocer que su grandeza y eternidad dependen de la escultura, tan digna también y tan eterna. Y atención cómo termina: a pesar de que contribuyen más a esta eternidad las canteras de mármol de Carrara que las dotes del artista. O sea, sería más importante el material en el que se trabaja que la obra realizada en sí misma. Bronzino, hijo adoptivo de Pontormo, respondió, entre otros argumentos, dice: la fatiga corporal de esculpir no añade más nobleza al arte, sino que más bien le sustrae dignidad, porque cuanto más las artes implican ejercicio de brazos o corporal, tanto más son mecánicas y por consiguiente menos nobles, como el trabajo de los picapedreros en las canteras o las carreteras, o el de los que cavan, o el de los colchoneros y herreros o parecidos. Fíjense la comparación que hace de la actuación del escultor con oficios que incluso hoy consideramos pues no demasiado importantes. Francesco Giamberti, llamado da Sangallo, alaba la escultura porque él era escultor, pero admite que es fatigosa de cuerpo y dependiente del mecenazgo, pues el mármol, la talla del mármol es superior a cualquier otra, dice él, es muy caro y el escultor no puede trabajar sin materia prima. Al buen escultor siempre le acompaña un continuo temor de que le falte la materia, al pintor no le sucede, lo que no deja de ser otra dependencia mecánica. Perdón, esta escultura correspondía, esta imagen, a Francesco da Sangallo. Cellini, que se declara malo al dictar y peor al escribir, lo cual no deja de ser una falsa modestia porque nos ha dejado muchos escritos, entre otros una autobiografía muy extensa, defiende la escultura en términos estéticos. Dice: la escultura es 7 veces superior a la pintura porque una obra de escultura ha de tener 8 vistas y todas deben ser igualmente buenas. Se refiere a la visión frontal, dorsal, las laterales y las 4 en diagonal, ¿no? No hace referencia alguna al duro trabajo del escultor, pero sí lo hace en sus tratados sobre la orfebrería y la escultura. Nos detalla el gran esfuerzo del escultor, con mucho trabajo y desagradable. Sirva un ejemplo. Dice que para dar una pátina a su escultura mezclaba médula de hueso de carnero triturada con yeso y astillas de hierro. Semejante mejunje lo mezclaba con un poco de estiércol de buey o de caballo, pasado por un sutilísimo tamiz con agua pura, con lo cual queda el agua teñida
de dicho estiércol. Y una vez mezcladas estas cosas y puestas en estado líquido como si de una salsa se tratara, imagínense qué salsa, qué olor, qué horror, qué asco, ¿no? Dice, tomaba el pincel de pelo de cerdo y aplicaba una capa a la estatua. Este proceso lo repetía otras 2 veces más. Bien, por último llegamos a lo que dice Miguel Ángel. Lo que dice Miguel Ángel no es muy extenso y lo voy a leer al completo. La respuesta merece la pena, como digo, ser recogida en su totalidad. Al muy magnífico y honorable Messer Benedetto Barchi. Messer Benedetto, para dejar constancia de que he recibido, como así es, vuestro opúsculo, responderé algo a lo que me pedís, aunque indoctamente. Yo digo que la pintura me parece más apreciable cuanto más se acerca al relieve, y el relieve más defectuoso cuanto más se acerca a la pintura. Y es que a mí solía parecerme que la escultura era la lámpara de la pintura, y que de la una a la otra mediaba la diferencia que va del sol a la luna. Ahora, una vez leído vuestro opúsculo, donde afirmáis que, hablando filosóficamente, aquellas cosas que tienen un mismo fin son una misma cosa, he cambiado de opinión y digo que si mayor juicio y dificultad y obstáculo y fatiga no generan mayor nobleza, entonces la pintura y la escultura son una misma cosa. Y dado que así debe considerarse, no debería ningún pintor realizar menos escultura que pintura, e igualmente el escultor menos pintura que escultura. La negrita es mía para llamar la atención sobre lo que nos dice Miguel Ángel. Continúa con otro párrafo en el cual ya Miguel Ángel es, digamos, menos políticamente correcto y ya dice cosas que se suponen que él siempre decía. Entiendo por escultura aquello que se hace a fuerza de quitar. Lo que se hace a base de añadir se asemeja a la pintura. Basta que procediendo ambas de un mismo entendimiento, tanto la escultura como la pintura se consiga que convivan en paz y se dejen ya tantas discusiones porque se va más el tiempo en ellas que en hacer figuras. Ya está enfadado y continúa lo que está en negrita. Quien escribió que la pintura era más noble que la escultura, si es que ha entendido lo mismo de bien las demás cosas que ha escrito, las habría escrito mejor mi criada. Infinitas cosas no dichas aún habría que decir sobre estas ciencias, pero como he indicado, requerirían demasiado tiempo y yo dispongo de poco, porque no solo soy viejo, sino que casi me cuento ya entre los muertos. Pero os ruego que me disculpéis y me recomiendo a vos y os agradezco lo mejor que sé y puedo por el excesivo honor que me hacéis y yo no merezco. Vuestro Miguel Ángel Buonarroti en Roma. En aquellos momentos Miguel Ángel tenía como 73, 74 años. Para la época era mayorcísimo, pero como bien sabemos todavía iba a vivir década y media más y iba a seguir trabajando. Bien, con estas respuestas Benedetto Barchi dio una conferencia en la Academia en Florencia y publicó, la conferencia fue en la Cuaresma de 1547, pero en muchos sitios puede que se encuentren que es 1546, no es un error. Sencillamente es que en Florencia el año en aquellos momentos comenzaba con la Encarnación, es decir, el 25 de marzo. Por lo tanto, como esto fue antes del 25 de marzo, pues aún no había comenzado el año. Para nosotros sería en nuestro cómputo actual 1547. Esta conferencia, que como digo dio el tercer domingo de Cuaresma, lo publicó siguiendo una serie de pautas. Barchi basó su exposición en 7 puntos fundamentales: reputación, honores y recompensas, universalidad e imitación, dificultad o esfuerzo corporal y de ingenio, magnificencia y ornamento, comodidad y utilidad, amenidad y deleite. Para concluir, en 3 minutos, no me voy a fijar en todos los puntos, solo en algunos, pero merece la pena llamar la atención. A pesar de ser Barchi el mismo filósofo, no tiene en cuenta cuestiones estéticas, no le preocupan. Solo le importa el reconocimiento social de ambas manifestaciones y sus causas. Comienza preguntándose cuál es más noble, escultura o pintura. Recuerda que Alberti y un siglo después Castiglione sustentaron que la pintura era superior a la escultura, tesis con la que en el fondo coincide, pero termina por decir que ambas son sustancialmente un solo arte, el diseño. En definitiva, entiende que la pintura es arte más noble
porque es menos mecánica y así lo expresa al desarrollar los puntos fundamentales de su escrito. Veamos algunas de estas afirmaciones. Referido a la reputación, dice: no creo que negarán, pienso yo, que siendo la pintura, siendo de verdad no solo menos fatigosa en cuanto a fatiga corporal, sino incluso más deleitosa y más de breve realización, era práctica más predilecta y habitual de los grandes hombres ocupados en otras profesiones, en otros asuntos. Bueno, ensalza la pintura de una manera descarada. Hay que decir que se centra en la pintura de Caballete, porque decir que esto no tiene trabajo, si pensamos en la pintura del techo de la Capella Sistina, pues no tiene sentido. Claro que es trabajoso. Ahora, un cuadro de pequeñas dimensiones, una tabla de pequeñas dimensiones, es verdad que era menos fatigoso. Respecto a la dificultad, el punto 4, dificultad o esfuerzo corporal y de ingenio, dice que los escultores esgrimen que su arte es más difícil, pero asimismo conlleva más esfuerzo. Y dice Barqui: requiere también gran fatiga tener que hallar en un mármol y luego realizar mediante el cincel algún miembro. Parece salvar a la escultura por la mayor dificultad, pero inmediatamente dice que eso es muy trabajoso y que, por lo tanto, no es muy noble. En cuanto a la comodidad y utilidad, el punto 6 dice que con mucha más comodidad se pinta que se esculpe, casi sin comparación, ya que entre otras 1000 comodidades el escultor no podría realizar un cuadro, etcétera, etcétera, por las mismas razones que ha esgrimido antes. Pero vuelvo a lo mismo, hay pinturas, todas las pinturas parietales, las pinturas realizadas en bóvedas, etcétera, que no son precisamente muy fáciles de hacer. Por último, en cuanto a la amenidad y deleite, creo yo que los escultores lo concederían íntegro a la pintura por los motivos y en el modo indicados más arriba, o sea, en relación con la amenidad de los colores y aquellos últimos acabados a que la escultura no puede llegar. Es tajante, si bien al final lo arregla diciendo que los colores afectan a los accidentes y que engañan más que la escultura. En cualquier caso, creo que no es necesario abundar en este campo. La escultura tenía una consideración inferior a la pintura, y la razón fundamental era el duro trabajo que suponía la talla. El disgusto hacia la escultura es en realidad el rechazo a la maldición bíblica de sudar para ganarse el pan. Y es que tallar el mármol exigía y exige sudar y mucho. Este rechazo a ser, podríamos decir, un trabajador del arte, lleva a los escultores a alejarse del trabajo directo sobre la piedra como exigía Miguel Ángel. Solo a comienzos del siglo XX, cuando el arte deja de representar algo para representarse a sí mismo, con lo que la valoración de la materia per se empieza a imponerse a las formas figuradas, se volverá a tener en cuenta la talla y por ende la escultura. Esto es lo que recoge en un libro el mediocre escultor pero gran teórico Adolf von Hildebrand, que en 1893 publicó El problema de la forma en la obra de arte. Ahí habla de la escultura en piedra como la más importante. Sus opiniones recuerdan a las del Renacimiento. La escultura surgió indudablemente del dibujo y se debe atacar como un relieve, por capas, tal como decía Miguel Ángel. Pero eso es otra historia que nos aleja mucho del ámbito de esta conferencia. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu quero agradecer, eu acho que em nome de todos, a excelente conferência do professor Miguel Ángel Zalama. Para mim foi muito interessante, sobretudo no começo, quando compara escultura da época com a pintura da mesma época. Eu achei fantástico, porque nunca tinha visto um estudo assim, comparativo de pintura e escultura com a mesma época, da mesma época. Mas eu queria passar a palavra para as pessoas que queiram fazer algum comentário ou também perguntas e que, afinal, queiram falar. Eu acho que alguém fez uma listinha aí para mim, ou então as pessoas presentes levantem a mão, por favor. Quem quiser fazer algum comentário. Pelo menos do que eu estou vendo aqui é Marco Rio. Posso falar? Pode falar, então. Professor Miguel Ángel, muito obrigado pela belíssima conferência. Ela é bastante ilustrativa e ela nos ajuda, inclusive, a preencher algumas lacunas que nós temos no nosso estudo geral de História da Arte. Eu gostaria que, se possível, que o senhor comentasse sobre a importância dos escultores
frente à construção de uma imagem de Estado, imagem de poder. Porque nós sabemos que as pinturas, né, via de regra, ficavam restritas a coleções particulares. O senhor me entende? O senhor segue meu português? Consegue entender? Bueno, no sé si he entendido muy bien la pregunta, porque al final ha ido un poco deprisa. ¿Me puede repetir, por favor, lo último? Sim, claro, claro. O senhor chega, através das questões históricas que o senhor traz, né, fica claro que houve uma depreciação do valor social do escultor, certo? Sim. Mas eu me lembro de casos, por exemplo, como no Reino Português, no início do século XVI, em que escultores franceses vieram a Portugal, foram muito bem recebidos e foram protegidos tanto pelo rei Dom Manuel I quanto pelo rei Dom João III, porque estavam diretamente ligados a um processo de construção de uma imagem pública do poder, né? Sim. A pintura, geralmente, ela fica restrita a coleções privadas nesse período, como, por exemplo, no século XVI. Né? A pintura está muito restrita a coleções de nobres, a coleção de reis, ao passo que a escultura tem uma projeção pública, né, na construção de monumentos, de portadas, que sempre servem como suporte para a representação do poder real. Né? No caso, Dom Manuel I e Dom João III se serviram muito desse trabalho de escultores, como Nicolas de Champagne, Jean de Rouen, para fortalecer e afirmar a sua representação de poder. Então, esses escultores que desempenhavam esse papel, como fica a valoração deles do ponto de vista social? Bueno, sí, sí. Mas, professor Dall'Anima, un minuto. Sí. ¿Es posible cerrar la presentación? ¿Tu presentación? Sí, un momento. Sí, es verdad. Sí. Dejar de compartilhar. Dejar de presentar. Sí, es que... Sí. Gracias. Ahora se ve. Bueno, vamos a ver si soy capaz de contestar todo esto. Vamos a ver. En primer lugar, la escultura se siguió haciendo y la escultura tuvo realmente importancia como obra realizada. Yo lo que he estado hablando es de la consideración teórica de pintura y escultura. Cómo poco a poco la pintura se convierte en la principal de las artes. De hecho, en la actualidad hay museos de escultura. En Valladolid hay un museo muy famoso de escultura policromada. Sin embargo, la mayor parte de los museos son pinacotecas. Es decir, estamos ante museos de pintura, o bien macromuseos como el Museo del Louvre, o el British Museum. Pero incluso el British Museum tiene un apartado, que es otro museo, National Gallery, que es un museo de pintura. O sea, la pintura se va a convertir en la principal de las artes visuales. Es verdad que la escultura sirvió para dar una imagen del poder, y estos reyes portugueses, como son Manuel I, Joan III, pero hay que tener en cuenta que todo esto que he estado diciendo es el debate que hay en el siglo XVI en Italia. Eso significa que ese debate llega un siglo después, normalmente a otros sitios. El mismo Durero, Albert Dürer, cuando él va a Italia, realmente aquello es totalmente nuevo, no es capaz de entender lo que pasa allí. Y cuando él quiere, lo dice, nos lo ha dejado por escrito, explicar a sus compatriotas alemanes todo el debate sobre la perspectiva, por ejemplo, que hay en Italia, es incapaz de transmitirlo porque no se enteran. O sea, entonces, se lleva un cierto retraso. Pero la escultura se va a seguir haciendo, eso es evidente que se hace la escultura. Pero desde un punto de vista de reconocimiento social, todo artista quiere ser pintor. Pintor. Luego a lo mejor no encuentra. Pensemos en el caso español. Hay dos escultores que van a venir, bueno, un escultor, vamos a centrarnos en uno solamente, que es Berruguete, Alonso Berruguete. Alonso Berruguete es conocido como escultor. Lo que no sabemos muchas veces es que Alonso Berruguete es hijo de un pintor importante, Pedro Berruguete, y que Alonso Berruguete quiso ganarse la vida como pintor. No lo consigue, porque en aquellos momentos hay más encargos de escultura. Pero él, que viene de Italia,
sabe que la pintura es más importante a comienzos, en la tercera década del siglo XVI, sabe que es más importante desde el reconocimiento social del artista. Acaba haciendo escultura porque no encuentra trabajo como pintura. O sea, pero entendamos esto, en el plano teórico, cómo la pintura va ganando poco a poco. La teoría muchas veces va muy por delante de la realidad, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos en Italia, pues es un siglo el que nos lleva prácticamente de diferencia. Cuando se está realizando la Trinità de Masaccio o el San Jorge de Donatello, pues claro, en la península ibérica estamos en la Edad Media desde un punto de vista artístico de lo más absoluto. No se plantean estas novedades ni problemas como la perspectiva, que es un problema muy complejo. O sea, pero la escultura se sigue haciendo, claro, está lleno de esculturas, pero es curioso lo que yo antes decía en la conferencia, que aunque estamos rodeados de esculturas de diferentes épocas, si nosotros preguntamos por nombres de pintores en el siglo XIX, cualquiera sabemos decir muchos. Si preguntamos por escultores, hay amigo, eso ya es más difícil. Quizá no sepamos tantos. ¿Por qué? Porque la pintura ganó la partida. No sé si he contestado. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Beatriz, seu microfone está desligado. Eu sempre quero apagar lá onde está a fotografia. Eu queria comentar com o professor Miguel Ângelo o seguinte, na história da restauração, quando a gente começa a ver a história da restauração, o que está sendo publicado, o que foi publicado, a gente vê que aconteceu, eu penso, por exemplo, que aconteceu uma coisa bem semelhante. Começou com a pintura, estudo da pintura, restauração de pintura, e vai por aí. Então, a escultura ficou para depois. O primeiro congresso internacional, que foram mais participantes os da Inglaterra e da Europa, o que aconteceu? Era pintura só, não se falava em escultura, não se pensava em escultura. E só na década de 60, com Agnes Ballestrem, Paul Philippot e Taubert, é que foi, então, visto a escultura. Sobretudo, estudos também feitos, eu estou apontando para Marcos, porque ele fez estágio lá, no IRPA da Bélgica. Então, começou a estudar e a dar valor à restauração, ao estudo e intervenção de conservação em escultura, policromada ou não. Principalmente o valor da policromada, que não tinha antes, não se valorizava, né? Mas, então, eu achei uma semelhança muito grande no que aconteceu na história da arte e da humanidade com o que aconteceu na questão da intervenção de conservação e estudo, conservação e restauração de pinturas y esculturas. Sí, sí, hay que tener también presente, lo he citado antes, que cuando empiezan cuando la pintura en el siglo XIX, cuando Baudelaire está diciendo que la escultura es aburrida, que la escultura es positiva, que la escultura es un arte de primitivos, en esos momentos es cuando se crean las primeras cátedras de historia del arte en Europa, primero en Berlín y después en Viena. Claro, si el ambiente era que la pintura era importante y que la escultura no lo era, la historia del arte comenzó a estudiar y a preocuparse de la pintura, no de la escultura. La escultura viene detrás. Es como la hermana pobre. Por más que Vasari, en Levite, en las dos ediciones, tanto la de 1550 como la segunda ampliada de 1568, Vasari dice que pintura, escultura y arquitectura tienen el mismo, la misma base, el arte del diseño. Pero es curioso porque en estas ediciones, en la primera edición Vasari empieza hablando de la historia de los arquitectos, pintores y escultores. Y en la segunda edición coloca en primer lugar a los pintores. O sea que ya hay una idea muy clara de qué es lo que está ocurriendo. Pero insisto, esto es en el plano teórico. En el plano real se siguen haciendo esculturas. Eso sí, los escultores de la segunda mitad del siglo XVI ya no trabajan directamente la talla, no son Miguel Ángel. Hacen bocetos que después modelan, que después sus ayudantes los van a convertir en las verdaderas esculturas. No quita para que el escultor al final remate lo que sea. Pero la pintura le gana la partida tremendamente a la escultura.
Agradeço ao professor e queria perguntar se alguém quer falar. La maestra Consuelo Maquiva, profesor. Ah, sim. Consuelo Maquiva, por favor. Miguel Ángel, me gustó muchísimo la discusión y me voy a referir especialmente al trabajo escultórico de Iberoamérica y de España. Los escultores, para nosotros, aquí en la Nueva España, casi podemos decir son anónimos. No existen realmente conocimiento de escultores, maestros, más que por los contratos que a veces aparecen. ¿Por qué? Porque de alguna manera comparar el trabajo escultórico con el pintor, que además de todo es el que dora los retablos, etcétera, el que realiza el estofado, sí nos hemos encontrado hasta la fecha con una carencia de nóminas impresionante. Yo quisiera un poco que tú me abundaras en el por qué el escultor, y voy a hablar especialmente de mi tierra, de la Nueva España, es verdaderamente anónimo. Bueno, vamos a ver, eso puede tener una razón muy clara, y es la siguiente. El pintor hace una obra singular. Un escultor no hace él solo un retablo, son muchos los que trabajan. Esto lleva a que, como los contratos se firmaban con alguien que a su vez normalmente ni siquiera lo hacía. Es muy normal que un contrato que se firma sea inmediatamente traspasado de unos a otros. Funcionaban de una manera bastante curiosa. Como los contratos se realizaban al mejor postor, es decir, quien cobraba menos acababa llevándose la obra, los artistas funcionaban como una especie de gremio cerrado, casi una mafia, podríamos decir. De manera que se ponían de acuerdo en que uno ponía un precio muy alto, al cual no se lo iban a dar, y entraba un segundo al cual se lo iban a dar. Pero a veces ese segundo que entraba lo que hacía era traspasar inmediatamente el contrato al primero, porque claro, habían puesto un precio muy exagerado que ya sabían que no se iba a alcanzar. Esto puede que nos lleve a perder en la línea de quién hacía esas obras. En cualquier caso, la obra del escultor en muchos casos sigue considerándose una obra manual, una obra de taller, una obra que no tiene esa categoría intelectual que sí que tiene la pintura. Por eso el pintor sí aparece. El pintor aparece, tarda en aparecer porque evidentemente tienen que aparecer esos contratos y no se hacían. Da la impresión que los contratos no se firman, los contratos son de palabra, es un trato entre muchas veces de palabra. En Castilla es muy difícil encontrar contratos, de luego en el siglo XV rarísimo, por no decir ninguno, en el siglo XV. Y el gran archivo, uno de los más importantes del mundo, y desde luego para el mundo hispano, pues el más importante, que es el archivo de Simancas, apenas tiene documentación del siglo XV. Es desde la época de los Reyes Católicos en adelante, porque antes no existía. O sea que no hay demasiados contratos. Ahora, que el escultor en general, o la labor de escultura, se entendía más como una labor de taller, mientras que la pintura era algo singular, sobre todo cuando se establece que es una pintura de caballete, es decir, un cuadro pequeño, no cuando tiene que pintar una pared entera, porque entonces estaríamos igual, como he dicho antes durante la conferencia. Quizás sea esa la razón, ¿no? Al margen, insisto, que estos contratos muchas veces eran de particulares, no se sancionaban, no pasaban por un notario público, con lo cual desaparecían, pues como desaparecen tantos papeles que uno acaba tirando de vez en cuando en casa, ¿no? Uno no encuentra nunca momento de tirar y cuando lo encuentras tiras todo absolutamente porque ya no caben cosas en tus cajones o en tus archivos, ¿no? Puede ser por esa razón, ¿eh? Beatriz, nós temos...
nós temos algumas perguntas já no chat e no YouTube, como está sendo transmitido simultaneamente, há uma saudação da Vanessa Taveira, dizendo: excelente palestra, muito obrigada ao senhor Miguel Ângelo Zalama e aos organizadores do SEIB. Então, isso é pelo YouTube. Aqui pelo chat, temos duas perguntas elaboradas pelo Eliel, que poderia, se quiser, fazer a pergunta oralmente, eu pergunto a ele se ele quer fazer, e mais uma pergunta da Correia Maia, acho que é Marilene, né? Também eu abro a oportunidade de vocês fazerem as perguntas, mas se vocês preferirem, eu faço. Eu vou ler, então, né? O Eliel perguntou, quanto ao primeiro tratado sobre escultura publicado no século XIX, que a priorizava, teria sido Adolf von Hildebrand como seu problema da forma na pintura em 1893? Conseguiu compreender, professor? Vamos a ver, el tratado es el problema de la forma en la obra de arte, no la pintura, en la obra de arte. Y es del año, se publica este tratado, sí, exactamente, es que la edición que tengo en la imagen es posterior. Este tratado se publicó en 1893. 1893. La imagen que he puesto es una edición posterior, no tenía imagen. Una edición muy corta, sin embargo, esta obra después tuvo una gran importancia para todos los problemas formales. Como escultor, Hildebrand es un escultor de poca importancia. Sin embargo, su obra teórica después tuvo un considerable desarrollo. Mais uma questão do Eliel. Se na modernidade se soubesse com acurácia que a escultura na antiguidade recebia tratamento policromático, o debate teria sido enriquecido ou o Estatuto das Artes ligadas ao desenho teriam sempre superado a escultura? No he entendido muy bien la pregunta, lo siento, no lo he entendido muy bien sobre la escultura policromada, no lo he entendido, sí. No entendí, si me la puede repetir, por favor. Eu vou repetir com calma e se ele quiser, o Eliel complementar, eu vou repetir. Se na modernidade se soubesse com acurácia que a escultura da antiguidade recebia tratamento policromático, o debate teria sido enriquecido ou o Estatuto das Artes ligadas ao desenho teriam sempre superado a escultura? Sí, vamos a ver, sí. La escultura se acaba policromando o no. Normalmente sí, sobre todo cuando es una escultura. Bueno, en esto hay que tener presente una cosa. Los hombres del Renacimiento perdieron la noción de que la escultura, incluso el mármol, en época clásica, estaba toda ella pintada. Esto no lo sabían, no lo sabían. Consideraron que la verdadera belleza de una obra de arte era mostrar la materia. Claro, esto es cuando trabajas el mármol o cuando trabajas en bronce. Si trabajas en madera, que la madera tiene pues muchas imperfecciones, tiene vetas, tiene nudos, entonces esto tendía a policromarse. Y normalmente se policroma, normalmente, hay veces que no llega a policromarse. Pero esto sería un añadido a la escultura, o sea, esa pintura no se tiene como pintura en sí misma, sino como un añadido sobre la escultura. Entonces, por lo tanto, no se considera que la escultura policromada es más importante que la escultura de talla. Es más, si seguimos a Miguel Ángel, y todos seguían a Miguel Ángel, la única escultura realmente importante es la de talla. Es la única importante, la que se hace normalmente el mármol, ¿no? Por eso le dice Pontormo que es más importante en una escultura el mármol que sale de las canteras de Carrara que lo que hace el artista. Es verdad que lo dice con muy mala idea. Pontormo, pues bueno, admira a Miguel Ángel, pero no deja de tener una envidia feroz hacia Miguel Ángel
al cual copia, ¿no? Los frescos famosos, hoy desaparecidos, de San Lorenzo, son una copia descarada del Juicio Final de Miguel Ángel, pero interpretado de otra manera. Entonces, não sei se saiu Gostaria de comentar. Porque mudou tudo aqui na minha tela, de repente. Só um minutinho, professora. Prezada Giselda, a senhora está compartilhando sua tela com a gente. Você poderia fechar, Giselda, sua tela, por favor? Ha cambiado mi pantalla, no sé muy bien lo que estoy viendo ahora. Sí. E a minha também. Não mudou, não, né? Temos mais uma pergunta, viu, Beatriz? O que eu queria comentar, professor, é o seguinte: eu estava lendo o seu artigo, exatamente para recordar o que você falou, o que você escreveu no Imagem Brasileira e tal, e vi o seguinte, eu agora estava procurando e não achei, que você fala, em 98, que foi publicado por nós em 2001, que havia poucas publicações ou quase nada de estudos sobre a escultura policromada. Então, depois disso, houve um convênio na Europa entre Portugal, a Espanha e a Bélgica, financiado pelo projeto, eu acho que chamava Da Vinci, talvez, e que fez o seguinte, que estudaram a policromia das esculturas, que começa quase que só depois do Concílio de Trento, né? Então, eles faziam esse estudo, nós participamos dessa reunião em 2002. Então, eu queria comentar que você tinha razão quando falou que não havia praticamente nada, mas, por isso mesmo, houve um convênio e um grupo de estudos de 3 países, financiado por um projeto importante europeu, que financiou o trabalho, e que foi feito depois uma apresentação em Lisboa, em 2002, e lá saiu a publicação chamada Policromia. Eu acho que é a primeira dedicada realmente, com muitos artigos, todos sobre policromia na imagem, nas esculturas. Sí, aquí quiero decir una cosa, quiero recordar a quien fue director del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid y el gran estudioso y el gran valedor de la escultura, el profesor Juan José Martín González. Sus estudios sobre Gregorio Fernández, sobre Juan de Juni, sobre Salvador Carmona, son libros de referencia y después se han hecho cosas siguiendo la estela de don Juan José Martín González. Él ya falleció hace ya varios años, pero su obra está ahí y esto es algo muy importante. Quiero llamar la atención. Es verdad que él se encontró con un museo de escultura policromada, que él ayudó a que él nunca fue el director, digamos, porque no podía serlo, porque a su vez él era catedrático de Historia del Arte en la universidad, pero él fue el alma de ese museo y lo empujó para que realmente aquello se convirtiese en lo que es hoy. Alguém ainda tem alguma pergunta? Eu acho que o professor está cansado, que ele falou bastante tempo e muito bem. Foi uma maravilha, acho que todos gostaram, apreciaram muito. Então, queria agradecer, assim, de coração, a sua presença, a aceitação de participar nesse nosso programa de comemoração aos 25 anos do CEIB, e acho que foi um início muito bom, exatamente discutindo a escultura e a pintura, o valor de um e o valor de outro na história da arte e como isso aconteceu. Acho que foi um assunto excelente para a primeira palestra, agradeço demais e senti muita emoção de revê-lo, não é? E falando tão bem e a gente aprendendo tanto com o professor doutor Miguel Ángel Zalama. Professora Beatriz, a professora Marilene está pedindo para fazer a pergunta dela que não foi feita. É porque eu não estou vendo aqui. Então, antes de encerrarmos, e tem uma ficha que eu não consegui preencher não, viu, AG? Depois todo mundo sabe que eu estive aqui presente. Vou colocar novamente ela no chat para preenchimento, agora. Tá, agora, Marilene, então, tem uma pergunta. Temos 2 perguntas, e aí, se houver mais alguma pergunta, a gente guarda as perguntas e envia para o e-mail do professor. Quer que eu fale a pergunta? Pode fazer, Marilene, é melhor. Professor, primeiro gostaria de agradecer
pela excelente palestra, extremamente enriquecedora. Agradecer ao CEIB e parabenizá-lo também. Eu vou ser muito breve, a resposta também pode ser breve. A respeito da escultura como base, como referência na construção da perspectiva na pintura. E um exemplo que eu daria, que o senhor mesmo mostrou, é a pintura de Mosácio, por exemplo, em que a escultura, num certo sentido, está presente, é utilizada e era utilizada, por vezes, como recurso para a construção da perspectiva. En la escultura. Sí, vamos a ver. El problema, la perspectiva se desarrolla fundamentalmente para representar la tercera dimensión en un plano. La pintura se hace en un plano, bien sea una tabla, bien sea un lienzo, bien sea la pared. Semejar que existe profundidad, que existen 3 dimensiones, y hacerlo siguiendo unas leyes que son al final universales, las de la perspectiva, las cónicas, dirían los geómetras, es para lo que se utiliza. Pero también se va a utilizar ese mismo sistema en la escultura de cara a su contemplación. La escultura está colocada en un sitio y esa escultura debe ser vista también desde un sitio. Entonces se van a tener en cuenta todos esos valores de la perspectiva. Solo que para la escultura en sí misma, la obra realizada, no sería necesario, pero es absolutamente necesario para la pintura. Otra de las razones por las cuales la pintura se convierte en algo más importante, porque el escultor en principio no tiene que saber geometría, no tiene que saber perspectiva, mientras que el pintor está obligado. Una sentencia de Leonardo en su tratado de pintura es: primero aprende perspectiva. Durero, cuando a comienzos del siglo XVI escriba también sus tratados, que lo hace en alemán, con un interés de enseñar a sus compatriotas, dice que si hay que alabar a los italianos por algo, es por la perspectiva. O sea, es algo complejo, realmente complejo. Hoy no nos parece ni mucho menos complejo, como todas las cosas cuando se saben hacer, pero encontrar el punto de fuga no era lo difícil. Lo realmente difícil, lo que era prácticamente imposible para los no versados, era el llamado punto de distancia. No es cuestión de que todas las líneas vayan a morir en un punto. Es cuestión que hay que establecer la distancia exacta a la que debe ser contemplado ese cuadro. Esto en escultura no hace falta. No hace falta. Por lo cual, también el pintor acaba teniendo mayor importancia porque, repito, y ya lo he dicho varias veces, ese pintor sería un geómetra. Y el geómetra o la geometría formaba parte desde siempre de las artes liberales, pero no el trabajo duro del pintor o del escultor. Hay que eliminar lo que es el trabajo manual, hay que buscar nada más que el trabajo intelectual. Y eso por la pintura es más fácil de hacer que para el arquitecto o para el escultor. Obrigada. Cadê a Beatriz? Oi, Isis. Alguém ainda quer fazer alguma pergunta ou podemos encerrar agora? Podemos encerrar, Beatriz. As próximas a gente encaminha por e-mail. Ah, tá bem, tá certo. Olha, a questão é a seguinte, eu falei que nossas reuniões, nossos encontros são de 15 em 15 dias. Porém, excepcionalmente, teremos outro no próximo sábado, que vai coincidir com o do Rio de Janeiro. Não temos jeito, porque senão ia estender até dezembro esse tipo de... Não, professora Beatriz, a gente desmarcou. Fica tranquila. Márcia Valéria falando. Nós realocamos a palestra. Remarcamos. Então não vai coincidir mais, não. Não, fica tranquila. Márcia Valéria, do Rio, da Unirio, está dizendo que é uma das organizadoras, está à frente lá do trabalho, que está excelente, de 15 em 15 dias. Então, ela está dizendo que mudaram a delas também. Então, o nosso vai ser com um professor português, mas que mora no Canadá há muitos anos, Luiz de Moura Sobral, especialista em iconografia
importantíssimo estudo de iconografia. Então, será no próximo sábado, às 3h, do mesmo jeito. E queria agradecer mais uma vez, professor, adorei estar com o senhor. Eu estou chamando o senhor, mas eu conheci ele tão novo que chamava de você. Agora estou chamando de senhor, porque eu envelheci e ele também, né? Então, você foi excelente hoje. Todo mundo adorou. Eu vi aqui rapidamente, mas eu vi vários comentários, todo mundo dizendo que foi excelente a palestra. Eu acho que é unanimidade. Esperamos reencontrá-lo algum dia, outra vez, virtualmente ou presencialmente, como se usa dizer hoje em dia, né? Mejor presencialmente. A todos pela presença. Bueno, gracias. Adiós. Posso pedir uma salva de palmas para o professor? Pode. Bravo! Obrigado. Obrigado. Bravo. Muito bom. Adiós.